Amigos, amigas, estamos acá para repasar lo que ha sido y para contarles a dónde mirar, cuáles son los puntos claves de las elecciones en Brasil, los comicios en Brasil y la próxima vuelta del 30 de octubre, donde se va a definir si Luis Ignacio Lula da Silva o Jair Bolsonaro asumirán la presidencia. En el caso de Bolsonaro será reelecto, en el caso de Lula da Silva regresará ahí a liderar el Planalto. ¿Y por qué creemos que es Lula da Silva la persona que tiene más chances por encima de Jair Mesías Bolsonaro? Acá aparece mi señora madre. Hola, ¿pasaron mi parte? Sí, efectivamente, pasamos el audio de Chica da Silva contando esta anécdota. Todo eso y más en una apasionante apertura que hemos tenido, descontracturándonos, y ahora es momento de realmente poner los ojos en cómo queda el mapa electoral del Brasil. ¿Por qué decimos, es muy importante tener en cuenta estos datos? ¿Por qué decimos que Lula da Silva tiene los datos a su favor para poder triunfar en la segunda vuelta brasileña? ¿Por qué decimos que Lula tiene altísimas chances de ser electo presidente de Brasil? Los datos en los cuales nos basamos y los cuales pueden comprobar ustedes mismos es, por un lado, que Lula está a 2 puntos de la victoria. A 2 puntos de llegar a ese 51%, la mitad más 1, que le permitiría superar el 50%, mejor dicho, que le permitiría acceder a la presidencia de Brasil en segunda vuelta. Con un 1% de los votos de Simone Tebet y de Ciro Gomes, Lula da Silva puede acceder a la presidencia de Brasil. Más teniendo en cuenta que los votos de Ciro Gomes es un voto centrista con ciertos tintes progresistas. Entonces, la chance de Lula de juntar esos apoyos a través de lo que cuele, a lo que gotee desde Simone Tebet y desde Ciro Gomes es sumamente importante. Aparte de esto, Lula le está sacando casi 6 millones de votos a Jair Mesías Bolsonaro, un poquito más de 6 millones de votos a Jair Mesías Bolsonaro que cayó unos 3 puntos si comparamos la elección en primera de 2018, las presidenciales del 2018. Y hay dos datos interesantísimos también para tener en cuenta, que es que del año 89, desde el año 89 en Brasil, en las elecciones presidenciales de aquel año, quien salió primero en la primera vuelta, accediendo por supuesto con un balotaje, ganó la segunda vuelta. Sacando el caso de Cardoso en el 98, en el 2000 y en el 94, siempre hubo segunda vuelta en Brasil y siempre quien salió primero en la primera vuelta triunfó en el balotaje. Aparte de esto, hay un dato súper curioso que ya repasaremos de vuelta, pero hay un dato muy piola de un estado testigo que es Minas Gerais. Quien gana en Minas Gerais se hace con las elecciones brasileñas. Lula da Silva ganó en Minas Gerais por una diferencia de 5 puntos, 48,43, si comparamos lo que sacó Jair Bolsonaro. Teniendo en cuenta este conjunto de datos, las chances de Lula da Silva son sumamente importantes. Y estoy haciendo una apertura de esto porque vamos a profundizar ahora hay datita, hay noticias y demás, pero estoy escuchando a mucha gente, leí a muchos que decían: hay que matar a los encuestadores. Mucha gente está diciendo: hay que matar a los encuestadores. Yo quiero decir, cuidado con esto. Cuidado con esto de matemos a los encuestadores. 2 puntos. Uno, el principal es, las encuestas daban este porcentaje para Lula. De hecho, me animo a decir que muy pocas hablaban de un triunfo en primera vuelta. Es cierto que estaba la chance, estaba esa especulación. Lo que sí subestimaron o no supieron captar las encuestas son el porcentaje que sacó el bolsonarismo. Mucho más grande de lo que muchos creíamos. Es cierto. Ahora, nosotros no podemos cometer el error de leer las encuestas como una bola de cristal, de leer las encuestas como una ventana al futuro. Una encuesta no es eso. Es la opinión de una muestra, de un conjunto de gente encuestada para un determinado fin, para una determinada firma, para sondear una determinada opinión. ¿Te sirve para saber las tendencias? Por supuesto. Pero veía que muchos decían: ya pasó con el Brexit, ya pasó con el Tratado de Paz colombiano, ya pasó con la victoria de Trump, ya pasó con este otro caso y con este otro caso y con este otro caso, ya pasó en Ecuador, ya pasó. Por eso, cuidado con ver las encuestas como una bola de cristal. Las encuestas son una herramienta más para leer el mapa electoral. Una herramienta más ni menos. Pasa que es muy ganchero y nos alivia mucho la tarea a los comunicadores hablar de encuestas, porque es una herramienta justamente muy práctica, muy palpable, que impacta mucho. Garpa decir, según una datafolia, Lula va a sacar 50%. Sin embargo, no dejan de ser herramientas.
Porque veo mucha gente también tirándole mierda a politólogos, a sociólogos, a gente del palo, que nos pueden criticar muchas cosas, pero realmente vender la encuesta, si alguien te vende una encuesta con una predicción, te está cagando. No está honrando ni a la ciencia política ni a la sociología, cuyo fin es aportar herramientas para leer el mapa electoral. Pero si te quieren vender una encuesta como una ventana al futuro, te están cagando. No veamos la encuesta como una bola de cristal. Y no maten a ningún encuestador, por favor, que son gente laburando. Ahora sí vamos a ir a lo que son los resultados. Lo repasábamos ya en la apertura. Luis Ignacio Lula da Silva trepó al 48,43% de los votos. Son 57.258.115 votos para el candidato del PT. 43,20 para Jair Mesías Bolsonaro. Son un 51.071.277 votos para el presidente actual de Brasil. Por detrás de ellos, muy por detrás, una encuesta, la palabra del momento, ahora sí, voy a hacer honor a mi futura profesión, la polarización. Polarización, dos polos que se disputan el poder central, marginando cualquier tercera alternativa. Simón Tebet aparece consecutiva a Lula y a Bolsonaro con un 4,16% de los votos, una diferencia abismal con los dos principales candidatos. Luego aparece Ciro Gómez, un ex ministro de Lula, de corte progresista. Se especuló con que podía bajarse para dar sus votos a Lula. En el año 2018, cuando fue el balotaje entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, Ciro Gómez se borró, pero parte de sus activistas empezaron a laburar para Fernando Haddad, el candidato del PT, cuando Lula estaba preso. Bueno, después aparecen candidatos realmente muy menores, no es por desprestigiarlos, pero Soraya Tronique, que saca menos del 1%, lo mismo Felipe Dávila, el padre Kelmon, que habían hecho un par de memes del padre Kelmon porque lo había bardeado a Lula, sacó 0,07%, Leo Pericles, que es de la extrema izquierda, 0,05%, aparecen candidatos realmente con, Sofía Manzano, 0,04%, Vera con 0,02%, y Constituyente y Imael, ¿quién les elige los nombres? Con 0,01%, en una elección tremendamente polarizada. ¿Qué es lo que nos interesa repasar un poquito? Son las reacciones del gobierno brasileño, por un lado. Un Jair Mesías Bolsonaro que tiró un par de puntas sobre apelar o sobre ir en contra de las maniobras del Tribunal Supremo, del modus operandi del Tribunal Supremo, que justamente moderó los resultados electorales. Hay una nota que le hace, una pregunta que le hace Diego Iglesias de C5N cubriendo en Brasil, que le pregunta si va a reconocer la derrota. Él lo mira como medio como despectivamente y le pregunta de qué país es. Tenemos el videito, unos segundos. Esto pasaba antes de saber los resultados en la tarde ayer de Brasil. Mira. ¿Você va a reconocer un resultado electoral si... ¿Você va a reconocer... Argentina. ¿Você va a reconocer un resultado electoral si pierde? Bueno, y un Bolsonaro que se va enojado, ofuscado. Ahí ya también veíamos en pantalla la noticia de la cual se hace eco, en este caso, ámbito elecciones en Brasil. Bolsonaro ya prepara una demanda contra el Tribunal Electoral en caso de derrota. Ámbito nos cuenta que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien sugirió en varias oportunidades que no respetaría un resultado que él no considerase transparente, ya prepara una ofensiva judicial contra el Tribunal Superior Electoral, al que planea acusar de parcialidad tras la derrota en las elecciones de este domingo. Bueno, Bolsonaro planea una demanda contra el Tribunal Electoral. Ya sabemos cómo suelen terminar estos casos. Está el caso, lo acusa al tribunal de una supuesta parcialidad, como muy bien ahí marca la PRODU, esta palabra que utiliza Bolsonaro, para desprestigiar al Tribunal Supremo de Brasil. Ya sabemos cómo termina esto. Por un lado, el desgaste y la deslegitimación de este candidato, como fue el caso de Trump en Estados Unidos. Pero aparte, la exacerbación de las bases, que puede dar imágenes como la que vimos el 6 de enero del 2021, cuando Trump envalentonó a su base, a sus militantes, y ocurrió la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021. Entonces, atención con qué Bolsonaro vamos a tener durante los próximos 27 días. Porque puede ser un Bolsonaro que rompa el chanchito para generar mayor calidad de vida en las clases de diferentes estratos de Brasil, fortalezca el acceso a los electrodomésticos, engorde la guita que va a las diferentes bolsas familiares, seguramente, es muy probable que pase eso, pero también puede ser un Bolsonaro que entienda que la remontada es muy, muy, muy difícil, humildemente creo que es así,
y que busque ir por el lado B de la situación, que es el lado Trump de la situación, que es envalentonar a las bases para deslegitimar al Tribunal Supremo y generar, como ocurrió en Estados Unidos, un movimiento en contra de los sistemas democráticos de Brasil, de las instituciones de Brasil. Yo creo que acá tiene mucho que ver el auspicio de una gran parte del establishment y de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para con Lula. Gran parte del establishment no pudo desarrollar su modus operandi bajo la administración Bolsonaro. Han encontrado una persona muy terca, muy difícil, muy complicada para diagramar políticas públicas, más complicada que Miquel Temer, más complicada que Gerardo Alckmin. Y hoy viran, justamente una palabra bastante portuguesa, viran hacia un Lula da Silva que ha abrazado al centro también. Un Lula da Silva cuyo candidato a vice es Geraldo Alckmin, una de las personas que auspició el golpe a Dilma. Entonces, la cosa es más compleja y más interesante de lo que creemos. Ahora, sin ese Geraldo Alckmin, muy probablemente ese 48% de Lula no hubiera llegado. Es interesante también entender que la victoria tiene estos episodios también y tiene estos matices también. Un Lula que de su primera elección en el 89 hasta acá evolucionó mucho en su relación con el empresariado, con el centrado, etcétera, entendiblemente para, en un tono medio darwiniano, adaptarse a el paladar electoral brasileño. Un poquito también de lo que viene comentando Lula, un Lula da Silva optimista en la noche de ayer. Vamos a ganar estas elecciones el próximo 30 de octubre. Esto es solo una prórroga, dijo el candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Vemos ahí el artículo de página 12. Luis Ignacio Lula da Silva se dirigió a su electorado para agradecer y expresar su confianza tras los resultados de las elecciones de este domingo en Brasil, y sostuvo que la lucha continúa hasta la victoria final, luego de imponerse a Jair Bolsonaro por casi 5 puntos en primera vuelta. ¿Qué dijo Luis Ignacio Lula da Silva? En cada elección que me presento, trato de ganar la primera vuelta, pero no siempre es posible y nada de esto sucede por casualidad. Quiero decir que vamos a ganar estas elecciones el próximo 30 de octubre. Esto es solo una prórroga. Palabras de Lula da Silva desde su búnker. Un Lula da Silva que nunca ganó en primera vuelta. Un Lula que nunca ganó en primera vuelta. Y un Lula que fue derrotado en el 89 contra Fernando Collor de Mello. En el 89, 94, 94, no, 94 contra Fernando Henrique Cardoso. Vamos a corregir si estoy pifiando los datos. En el 98 contra Fernando Henrique Cardoso de vuelta. Y en el 2002-2006 gana elección y reelección. Un Fernando Henrique Cardoso que, tanto hablamos de sociólogos, politólogos, un Fernando Henrique Cardoso que es el pináculo de las ciencias sociales en Latinoamérica, la teoría de la dependencia y demás, un académico de la hostia, que ha sido una mala palabra, pero que en esta elección está bastante callado. A mí me llama poderosamente la atención que Fernando Henrique Cardoso vea enfrentados a Lula y a Bolsonaro y el tipo se quede en el molde. Me llama poderosamente la atención. Como colega, no, mentira. Igual, eventualmente, gente, si no me equivoco de materia, no, ¿por qué? Aparte de esto, un poco más profundizando lo que decía Bolsonaro, desde su búnker, una vez asumido de que es un Bolsonaro que en el sistema argentino, Lula ya estaría electo, porque sacó más del 45%, pero bueno, no es el caso. Bolsonaro que fue derrotado, es un presidente que de movida no ha logrado salir primero, presidente en funciones que no ha logrado salir primero en las elecciones generales, dijo, vamos a hacer buenas alianzas para ganar las elecciones. Esto dijo Bolsonaro ayer cerquita de la medianoche, un Bolsonaro cabizbajo, un Bolsonaro de mal humor. Especuló con que Lula terminara de hablar, y esto dijo desde Sao Paulo el presidente de Brasil, que podría convertirse en el primer presidente brasileño en la historia en buscar la reelección, más no lograrla, como es el caso de Macri, también en 2019. Un síntoma de la derecha. Bueno, Lenín Moreno ni siquiera compitió por la reelección. Es cierto que fue electo Guillermo Lasso, que es de centro derecha. Estoy pensando también en el caso de Yanine Áñez, que no compitió por la elección como presidente de facto, no fue a los comicios de los que luego ganaría Luis Arce. Sebastián Piñera no podía presentarse a la reelección, está bien. La calle Pou tampoco puede hacerlo, pero es interesante, Trump perdió la elección, un síntoma de la derecha. Trump perdió la elección y el último que había perdido una reelección había sido republicano también, George Bush, en el año 92. Ay, cómo sabe él, boludo, quién sabe. Aparte de esto, un par de puntitas. Hay no vamos a verlo entero porque es muy extenso, pero hay un hilo muy piola de Matías Mousset sobre las elecciones en Brasil y cómo pueden llegar a interactuar los otros candidatos. Puntualmente, Simone Tebet y Ciro Gómez.
Simone Tebet tiene 4,16% de los votos. Ciro Gómez tiene el 3%, 3,04%. La realidad es que Simone Tebet ayer dijo una frase, algo así como: yo sé lo que voy a hacer ese día, el día del balotaje. Veremos si estaba dando libertad de acción o si va a pronunciarse más prolijamente en estos días. Ciro Gómez realmente, ahora voy a hablar como latinoamericano, no sé, como Esteban. Espero que dé sus votos a Lula. Si no, realmente va camino a convertirse en un paria de la política brasileña. Si no, realmente va a convertirse en un no lugar de la política brasileña. Rebeldía de la esperanza. Bueno, Ciro Gómez tuvo 3% de apoyo de un 100% del electorado. Momento de un baño de humildad y de entender que también estamos hablando de una elección por el sistema brasileño. Cuando tenés un fascista enfrente, me parece que está bueno aliviar un poquito los egos. Ciro Gómez, que es oyente de Tormentas, por eso dice eso, y ahora Ciro va a salir a decir: che, me escuché Esteban, tiene razón. Me hizo reflexionar. Aparte de esto, este hilo de Mousset también reflexiona sobre el rol de Simone Tebet, donde habla de una Simone Tebet que, de vuelta, es del partido de Michel Temer, un partido cuyo otrora líder Temer fue uno de los que consolidó el golpe contra Dilma. De hecho, fue presidente, fue el que sucedió a Dilma siendo su vice, luego la sucedió tras el golpe de Estado, tras el impeachment, una carcasa, fue un golpe de Estado contra Dilma. Y le dio una lavada de cara al partido y se fue más para el centro y tiene un par de consignas feministas porque es la única candidata mujer con chances, que tenía chances de superar el 1%. Digo, por cómo viene la mano, pareciera que podría inclinarse para o dar libertad de acción o trazar una alianza con Luis Ignacio Lula da Silva. Momento para Lula de comerse varios asados, como se dice allá, como se dice acá en realidad. Momento de sentarse, sí, medio complicado. Comerse, ¿qué comen allá? Comerse un par de porotos, no sé, tomarse un par de caipiriñas. Exactamente, ver un partido de Boquita, ¿por qué no? Momento de comerse un par de asados con Fernando Enrique Cardoso, con Roberto Cedinho, con Derek López, con el que venga. Lula, a comer asado porque hay que ganar, está ahí, a comerse un... Exactamente. Este es Ciro Gómez que mandó este audio porque lo convencimos de que le dé su apoyo a Lula da Silva. Mira lo que sucede. Vamos a ir un picadito de cosas. Un tuit de @Fedes, que yo lo sigo, es bastante frontal. Él tiene un estilo muy particular, pero me parece muy piola lo que dijo. Él suele ser más pesimista, pero acá dice algo interesante. Estoy abierto a que me expliquen por qué no, pero a priori, a 2 puntos del 50%, 4 de diferencia, los 7 puntos que quedan lo tienen dos candidatos de donde debería sacar más votos Lula que Bolsonaro. Participación muy alta como para que la afluencia cambie la balanza. Yo lo veo sólido. Una participación electoral en Brasil del 79%, siempre ronda entre el 79 y 82%. Digo, fue una participación típica de una elección brasileña. Es cierto que hay mucha gente que no votó, pero si nos guiamos por los comicios brasileños del 89 para acá, el porcentaje es bastante similar, no hay muchas diferencias desde ese punto. Pero, y esto para cerrar, pero. Por un lado, hay un tuit de Mario Riorda que lo explica bastante bien. El rol de las encuestas, donde dice: mira, la verdad que el pifie no se dio por lo que le calculaban a Lula, lo subestimado no fue el porcentaje para Lula, sino el porcentaje para Bolsonaro. Acá hay algo muy interesante que en ciencia política se llama la espiral del silencio, que es gente que no te dice a quién va a votar, te dice: no sé qué me voy a votar, soy indeciso, o voy a votar a Lula para quedar bien con vos, porque el rol del encuestador influye mucho a la persona. Y si la persona percibe que el encuestador es pro Lula, o por cualquier situación de su vida, va a querer quedar bien y no va a decir que vota a Bolsonaro. Eso es la espiral del silencio. Yo creo que acá hubo una espiral del silencio. Mucha gente que iba a votar a Bolsonaro y que por diferentes motivos, al ser encuestada, decidió no contar que su voto iba a ir por el presidente brasileño. Un poco lo que leíamos también, lo que comentamos al principio, este error de leer las encuestas como una ventana al futuro, como una bola de cristal. Hay un tuit muy piola de Daniel Tonietti, persona que ha compartido laburo acá con muchos aquí detrás de vidrio, pero que lo explica muy claramente lo que ocurre en el Senado y en las cámaras brasileñas, y ahí sí hay que decirlo. El bolsonarismo sigue fuerte en el Congreso. No es que antes era el Frente de Izquierda, el Congreso brasileño, pero el bolsonarismo se hace fuerte en el Congreso y eso hay que tenerlo en cuenta para gobernar. El vice Hamilton Mourão, el vicepresidente de Jair Bolsonaro, electo senador. Sergio Moro, el juez que encabezó la causa contra Lula, va a ser senador de Brasil.
el pastor Maño Malta, la ministra de la Familia Damares Alves, el ex ministro de Ciencia Marcos Pontes. ¿Quién es toda esta gente? Bolsonaristas paladar negro que van a ser parte del Congreso brasileño. El bolsonarismo vino para quedarse. El bolsonarismo va a estar rondeando por bastante tiempo en Brasil. Acá un par de rapidito repasamos el mapa de los gobernadores, en este caso de la mano del Destape. En Río de Janeiro, el bolsonarismo representado en el Partido Liberal ganó en primera vuelta 58% para su candidato. En Minas Gerais, si bien ganó Lula para presidente, la alcaldía de Belo Horizonte fue para el bolsonarismo, también en primera vuelta. En Paraná, al sur de Sao Paulo, también hubo victorias de afines a Bolsonaro. São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais fueron 3 duros golpes para el lulismo, para el PT. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Un Congreso brasileño que va a seguir teniendo bolsonaristas paladar negro en sus bases y un bolsonarismo que aún derrotado va a seguir rondando por la democracia brasileña. Vamos a seguir profundizando. Yo voy a tomar un vaso de agua porque no hay más. Vamos a seguir profundizando en esto que ha ocurrido en Brasil. Lula da Silva muy cerca de ganar en primera vuelta. Lula da Silva que va con bastante auspicio a la segunda vuelta, pero un bolsonarismo que lejos está de retroceder y una campaña para la segunda vuelta que recién está empezando.